noches a todos. Damos inicio al quinto programa de Tecnología y Derecho a un Clic. Mi nombre es Karina Medinaceli, y abogada y especialista en Derecho Informático. Hoy vamos a dar un giro a nuestro programa y vamos a hablar de protección de datos personales. Perdón, Ahora tenemos como invitada especial a una persona especialista también en datos personales, pero antes de empezar quiero hacer una pequeña introducción acerca de qué son los datos personales. Nosotros desde que nacemos estamos otorgando información, ¿no? Hasta que morimos, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el apellido, el teléfono, el celular, la huella digital, la fotografía, la voz, el ADN, todos esos son datos personales. Los datos personales vamos a ver que pueden estar clasificados como datos sensibles o datos que vamos a utilizar de forma disociada, o también los metadatos que vamos a ir dejando una huella digital desde que nosotros utilizamos cualquier tipo de tecnología. Básicamente, y nos va a explicar con mayor amplitud Lía Hernández, el tema de la protección de datos personales y sobre todo que es un derecho fundamental independiente de la intimidad y la privacidad. Es un derecho que lo que permite es al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad de disponer y decidir sobre los mismos. Pero antes de que ingresemos en esta conversación, hoy vamos a hacer un programa diferente donde vamos a conversar con Lía sobre el tema de la protección de datos personales. Permítanme presentar a Lía, a quien tuve oportunidad de conocer en Panamá en el año 2007 en el marco del Foro de Gobernanza en Internet de Latinoamérica y el Caribe, conocido como el LAC-IGF, donde ella estuvo como la principal organizadora, como anfitrión en el año 2017. Y bueno, voy a comentar un poquito también de la biografía de Lía. Ella es abogada en Panamá y España, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hizo estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bolonia, en Italia. En el año 2008 obtuvo una beca de la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para cursar un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de Información en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, donde además también fue profesor. Es directora de Legal IT, primera boutique legal especializada en derecho digital. Es cofundadora de IPANDETEC, que es una organización centroamericana de derechos digitales, miembro de la ITECH Law Association, es co-chair de International Association for Privacy Professional para Panamá y es miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, con quien obtuvo un premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Además de miembro del Comité de Programa del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe y del Consejo de Investigación del Global Forum on Cyber Expertise. Bueno, hoy, Lía, vamos a tener una conversación de cómo se prepara Panamá para la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales. Querida Lía, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Aquí en Bolivia son las 7, creo que en Panamá es una hora menos. Buenas tardes, buenas noches, Karina. Gracias por la invitación y encantadísima de poder contarles un poco acerca de cómo es este proceso a menos de 6 meses de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá. Bueno, querida Lía, el tema que nos ocupa hoy es cómo está preparándose Panamá, ¿no? Para asumir la entrada en vigor, que si no me equivoco es el 1 de abril del 2021. Quisiera que me cuentes cómo ha sido el desarrollo de esta elaboración del proyecto de ley, si se han presentado varios temas, varios anteproyectos de ley antes de tratar, cuál ha sido el procedimiento, quiénes han sido los que han participado, qué sectores, sector público, privado, ha sido un proyecto propuesto por la sociedad civil, por el gobierno. Se han considerado ya, porque bueno, como es nueva, sí se ha considerado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocida como inglés en GDPR, o los estándares iberoamericanos, que también han sido aprobados en junio del 2017. A ver, contame un poco de cómo ha sido el desarrollo de esta ley. Bueno, en teoría la ley panameña en materia de protección de datos personales entrará en aplicación el 29 de marzo del 2021.
Esta ley, cuyo proceso de aprobación fue bastante largo, porque me quisiera remontar hacia el año 2016, cuando mediante consulta pública se presentó el primer proyecto de ley, a pesar de que entre el año 2009 y 2014 ya se estuvieron manejando proyectos de leyes en la materia. Sin embargo, con el cambio gubernamental en el año 2014, esos proyectos desaparecieron y se comenzó a trabajar en un nuevo texto de proyecto de ley a partir del año 2014-2015. En el año 2016 se realizó una consulta pública. Exactamente fue el día 8 de julio del 2016, recuerdo perfectamente, y fue una consulta pública que fue convocada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, que sería como la agencia de la Sociedad de la Información panameña, la encargada de la interoperabilidad del Estado y de conectar a todos los organismos estatales a través de la tecnología. Es como la encargada de los temas de gobierno electrónico, por un lado, y por otro lado, la agencia, la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAI, que es la rectora la que vela por... Perdimos un poco de conexión con Lía. Por la rendición de la sociedad civil, empresa privada, gobierno, sector gubernamental, comunidad técnica en general, y esta consulta pública fue liderada por el exrelator de la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, que recién acaba de terminar su periodo el 9 de octubre de este año. Y básicamente él presidió la sesión y era un poco para delimitar o demostrar las diferencias que había entre transparencia, libertad de expresión y protección de datos. Pasado este tiempo, se deja consulta pública por el periodo de un mes, es decir, de julio a agosto, se deja un periodo abierto para que los diferentes sectores de la sociedad panameña enviaran sus comentarios al texto, a este proyecto de ley, que todavía era proyecto de ley porque no había sido, era un anteproyecto de ley porque no había sido presentado ante el Consejo de Gabinete, ni mucho menos ante la Asamblea Nacional. Este periodo se prolonga un mes más y tuvimos aproximadamente 2 meses los diferentes sectores interesados en esta temática para emitir conceptos acerca de este borrador de proyecto. Este borrador de proyecto, el cual entre sus principales particularidades estaba asignar la función de autoridad rectora a la ANTAI, siguiendo un poco ese modelo del INAI en México, que es parte tanto en materia de transparencia como en materia de protección de datos, y a la vez unas multas muy parecidas a la legislación costarricense, que eran muy bajas. Entonces, tenían esas principales particularidades y no se le había todavía incorporado figuras del GDPR, porque a la fecha el GDPR no había entrado en aplicación. Entonces, en Panamá no estaba tan de moda o no había causado ese impacto que causó el GDPR los meses antes a su entrada en vigor en el año 2018. Entonces, básicamente ese fue el periodo inicial del proyecto de ley de protección de datos. Pasado este periodo, en el año 2017 aproximadamente, en el año 2017, si no me equivoco, aproximadamente en el mes de enero, febrero, se presenta ante el Consejo de Gabinete, que es la reunión de los presidente de la República con los ministros de Estado, se presenta este proyecto de ley. Y el ministro de la Presidencia, como él es el encargado de estas autoridades autónomas del Estado, como lo es la ANTAI, lo presentó posteriormente ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados y fue prohijado, asignándosele un número y un número de proyecto de ley. Este proyecto de ley se mantuvo sin ningún tipo de movimiento hasta el mes de agosto-septiembre del 2017, cuando se convocan los diferentes sectores al primer debate. Y en ese primer debate se decide que se va a instaurar una comisión técnica especializada para discutir sobre la ley, porque hacer un tema tan complejo y en el cual muchos actores no se le había dado de conocimiento que estaba siendo discutida, para convocarles. Se hizo una mesa técnica de trabajo presidida por unos diputados, entre ellos diputados independientes de oficialismo y de la bancada de oposición, y entre ellos se convocó a la directora de la autoridad de la ANTAI en ese entonces para preguntarle acerca sobre el proyecto de ley.
Después de 3 días de discusión, se levantó un informe y esta persona, que era la directora encargada, la directora de la ANTAI, señala que ella consideraba que no creía que la institución ANTAI tenía ni los recursos, ni financieros, presupuestarios, ni humanos para ser la autoridad rectora en la materia. Es así como se rinde un informe, ese informe es presentado ante el Consejo, presentado al ministro correspondiente y ante la Asamblea Nacional de Diputados en el mes de enero del 2018, y en febrero del 2018, iniciando entre enero y febrero, se retira el proyecto de ley de la Asamblea de Diputados. Es decir, todo el procedimiento que se instauró quedó en cero. En el año 2018 pasó un largo tiempo hasta que en el mes de agosto vuelve y se considera ante el Consejo de Gabinete la necesidad de presentar el proyecto de ley, pensando o estimando nosotros, a ciudadanía en general, que se habían hecho los cambios oportunos o se habían tomado en cuenta aquellos puntos prioritarios que habían sido el resultado del informe para corregirlo y presentar un proyecto de ley distinto a las consideraciones presentadas tanto por la sociedad civil, las empresas del gobierno, como por la autoridad competente. Sin embargo, creemos que eso no fue así, porque se presenta un proyecto bastante similar al presentado en el 2017, se presenta en el mes de agosto, se instala otra comisión técnica que dura mucho menos tiempo, fue en el mes de octubre del 2018, entre septiembre y octubre se discuten un par de artículos, se modifican un par de artículos, y en el mes de octubre del 2018 se aprueba en segundo, tercero, en primero, segundo y tercer debate de manera corrida, como quien diría en Panamá, en madrugonazo, porque era a las 8, 9 de la noche, se aprueba en tercer debate la ley de protección de datos. Y nos extraña muchísimo el proceso porque, a mi parecer, a mi concepto, Lee Hernández, fue un proceso acelerado y no transparente, porque asistió a la discusión las dos autoridades del gobierno competentes, no así su directora de esa época. O sea, si tú eres la directora de la institución, ¿cómo vas a ser la reguladora en materia de protección de datos? Tienes que adueñarte del proyecto. La persona que estaba más interesada en que el proyecto saliera o que se aprobara era el encargado de gobierno electrónico, que yo, a mi concepto muy personal, fue un tema un poco más de estrategia política. Se estaba acabando el gobierno, en el 2019 habían elecciones, y tú sabes que los gobiernos en los últimos años intentan de meter todos los proyectos de ley y todas las iniciativas que consideren que son atractivas para su resumen o su memoria. Claro, memoria del mandato, sí. Claro. Entonces se aprueba. ¿Y quiénes fueron los actores que estuvieron ahí en la mesa o al momento de aprobarlo? La ANTAI, la IG, el Buró de Crédito panameño, que siempre ha sido considerado como que todos los datos de los panameños hacen lo que les da la gana, y creo que una otra institución privada que responde a intereses privados, quedándonos muchos sorprendidos de esa acelerada aprobación del proyecto, y entes como la Autoridad de los Servicios Públicos, que es el regulador en materia de telecomunicaciones, entes como el Tribunal Electoral, que está bajo la batuta del Registro Civil panameño. Nos quedamos sorprendidos de cómo esas entidades que manejan tantos datos a nivel nacional fueron excluidas de esa etapa tan importante como es un segundo y tercer debate legislativo. Entonces, es un poco el panorama de cómo se dio entre el 2016, que se presentó el primer texto o borrador, al 2018, que se aprueba en tercer debate, al año siguiente, el 2019, que veíamos que pasaba el tiempo y el presidente no sancionaba la ley. Ya muchos creíamos que iba a cambiar de gobierno en julio del 2019 y que no iba a haber una ley aprobada. Sin embargo, nos despertamos una mañana y viendo en la Gaceta Oficial panameña del 29 de marzo del 2019, nos dimos cuenta que el presidente había firmado la ley el 26 de marzo, por lo tanto, sancionada y promulgada en Gaceta Oficial, dejando una vacatio legis de 2 años para la adaptación de la ley, para que tanto la autoridad competente tuviera el tiempo oportuno de poder adaptar su personal humano y su presupuesto en ser el rector de la protección de datos, y también las empresas, la ciudadanía, las diferentes organizaciones, tanto de derecho público como privado, que van a
tratan datos personales pudieran adaptar la ley. Y es en este momento en el que nos encontramos a casi 6 meses, menos de 6 meses de la entrada en aplicación de la ley. Y bueno, el tiempo ha pasado muy rápido porque la ley fue sancionada en marzo del 2019, el gobierno cambió en julio del 2019 y sabes perfectamente que en cualquier país del mundo y especialmente en América Latina, esa transición gubernamental suele tardar un año en que asuman su nuevo rol en la nueva administración y comiencen a fijar metas o delimitar proyectos y demás. Y luego en marzo, un año después, 2 años después sancionada la ley, inicia la pandemia y ha sido como todo muy apresurado. Yo tengo de conocimientos por fuentes de que extraoficiales, no fuentes oficiales del ANTAI, de que se está trabajando en una diferente, en la reglamentación de la ley por un lado y por fuentes del ANTAI que ya se lo han hecho público en las redes sociales y en los medios, en los diferentes medios locales, que se están trabajando en una serie de capacitaciones, sobre todo como de concientización y de divulgación de la ley a los diferentes sectores. Ya ha pasado la capacitación al sector de telecomunicaciones, ha pasado la capacitación al sector bancario y creo que van a ir convocando a los diferentes sectores a hacer una divulgación de la ley. Esto me parece una iniciativa bastante certera y buena, porque yo creo que en el momento en que la ley pasó a discusión ante el legislativo, debieron haber hecho lo mismo, convocar a los diferentes sectores a poder dar sus comentarios y análisis, porque estaban en una mesa, en un salón reunido 20 personas, se toman la palabra 1 o 2 y hay gente que al final están ahí representando a una institución en específico, pero que no opinan porque tú ves que habla mucha gente y no se explica. Entonces, yo creo que es súper oportuno al momento de la divulgación. Lastimosamente no fue así para la discusión, para el momento de la entrada en vigencia que sí lo sea. Y pongo de ejemplo el modelo en El Salvador. En El Salvador, antes de la pandemia, se estaban reuniendo los diferentes sectores en mesas de trabajo ante la Comisión de Economía del Congreso salvadoreño para discutir la ley de protección de datos que ellos están estudiando. Y en estos últimos meses, semanas, han retomado esas discusiones y esas reuniones sectoriales y han llegado a la conclusión que lo ideal sería que en El Salvador el Instituto de Acceso a la Información Pública no sea el órgano rector en materia de protección de datos. Fue un proceso bastante largo porque querían que fuera la autoridad de consumo, la autoridad de transparencia, hasta que al fin han logrado llegar a un consenso en El Salvador y han decidido que van a crear o van a estipular en la ley que tenga una autoridad competente, autónoma a cualquier otra para ver la materia de protección de datos, lo que yo aplaudo y no es un tema que nos compete al webinar del día, a la entrevista del día de hoy, pero es un ejemplo a tomar en cuenta de cómo la participación multisectorial en este tipo de discusiones aporta muchísimo al grado de que puede cambiar el punto de vista del legislador y decir, oye, tienen razón, es mejor que por X o Y razón se vea en una autoridad diferente a la autoridad de transparencia del tema de protección de datos. Lía, quería intervenir, pero no quería cortarte. Bueno, qué complejo, ¿no? O sea, por lo que me muestra, o sea, por lo que me estás contando. O sea, al comienzo parecía que iba bien, llaman a la mesa. Eso, yo te quería preguntar ahí, ¿quiénes habían participado? Si los grandes detentadores, digamos, de los datos, como tú decías, los operadores de telecomunicaciones, la banca, el órgano electoral, etcétera. Pero de repente se da un vuelco y como que presentan otro proyecto de ley, pero similar, sin considerar las observaciones. Me queda la duda. Entonces, ¿está bien la ley o tú consideras que tiene algunos problemas al no haber sido tomados en cuenta todos los sectores? Porque al final es una ley transversal, ¿no? A lo público y los privados. Entonces, es tan importante, yo creo, el consenso. Mira, todo lo que tú nos cuentas es tan importante para nosotros que tenemos en este momento en Bolivia 2 anteproyectos de ley, uno presentado por una diputada en noviembre de 2018 y otra por la sociedad civil, ¿no? En mayo del 2019. Pero ninguno está ni en la agenda, ni se ha tratado, ni se ha convocado, y luego está el Estado que quiere convocar para elaborar su propio proyecto de ley. Y yo digo, ya, no importa el proyecto de ley que se trate, ya hay supuestamente dos en la Asamblea Legislativa,
pero que se sienten los actores que se van a implicar con el dato. O sea, no puedes regularles y darles sanciones y las personas no tengan la menor idea. O sea, por todo lo que tú me cuentas, ¿quién va a ser ahora la autoridad de control en esta ley que ya va a entrar en vigencia? ¿La IT? ¿O la otra? La IG o la ANTAI. No, mira, sí, a mí en lo personal, y bueno, y si esta grabación la va a ver en su momento, las que eran las autoridades en el gobierno pasado, yo siento mucho, pero yo soy de la idea de que los comentarios que tanto mi persona como muchos otros actores relevantes en la sociedad panameña presentaron a ese proyecto de ley, no fueron tomadas en cuenta, porque yo comparaba el texto de la primera consulta con el texto, el último, y lo único que se le hizo, bueno, entre algunas consideraciones, yo con cambiar el nombre de protección de datos de carácter personal a protección de datos personales al título de la ley, se incorporaron algunas figuras del GDPR, tipo el tema de la portabilidad, llamarle no oposición, sino cancelación, que el GDPR lo contempla como supresión. Claro. No contemplamos el tema, no contemplamos la extraterritorialidad, que el GDPR lo contemplaba, ¿sabes? Entonces, creo que si bien la aprobación de este proyecto debía cumplir con una agenda estatal que es posicionar a Panamá como un hub de innovación digital en las Américas, este tipo de figuras jurídicas del GDPR, más que verlo como figuras jurídicas restrictivas o demasiado estrictas en materia de protección de datos, sería una oportunidad, porque lo que busca la inversión, tú quieres posicionar a un país como un hub de innovación para las Américas en materia de innovación y tecnología, lo que buscan esas empresas de tecnología es un lugar donde se sientan no únicamente protegidos jurídicamente, sino también posición geográfica privilegiada, que Panamá lo tiene, mano de obra calificada y barata, que Panamá lo tiene, incentivos fiscales para tipo de empresas que Panamá lo tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguridad jurídica. Entonces, yo creo pensar y eso que mis consideraciones en cuanto a la ley coincidían grandemente con aquellos actores que intervinieron en la discusión, llámese la ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Empresas de Internet, conformada por Google, Microsoft, creo que México no es parte, pero participó Google, Microsoft, Facebook, participaron en la discusión de la ley. Las telefónicas, en alguna otra discusión participaron Telefónica, hoy Tigo, en Panamá, ya no existe Telefónica como marca, y sin embargo, llegamos a ver que no se cambió. Por ahí, en una de las muchas conversaciones que tuve con las diferentes autoridades gubernamentales, una abogada me dijo una vez, no hay ley perfecta. Y sí es cierto, no hay ley perfecta, pero Panamá tenía la oportunidad de ser, después de Brasil, el último país en emitir una ley de protección de datos, de tomar en consideración todos aquellos pequeños errores que habíamos cometido en México, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica. No había que irse muy lejos, había que irse a Costa Rica y a Colombia, que son nuestros vecinos, y ver en qué materias, en qué habían fallado ellos a elaborar una ley de protección de datos y no incurrir en esos errores, porque como dices tú, está el GDPR como modelo a nivel global, están los estándares iberoamericanos de protección de datos que cuando se fueron emitidos, mandé nota a las dos autoridades competentes para decirle, aquí están los estándares, léanlo y aplíquenlo en la ley. En general, la ley panameña, sus principios fundamentales aplican 8 de los 10 principios que establece los estándares iberoamericanos de protección de datos, pero sin embargo creo que para no ser la primera ley en América Latina que se elaborara, pudimos haber tomado en cuenta los errores de nuestros vecinos y elaborar una ley modelo para la región, y no lo hicimos. Desarrollamos esa oportunidad. Entonces ahora tenemos una autoridad como la ANTAI, que es una autoridad pequeña, que está lidiando con problemas fundamentales en el país y en el mundo, como lo es la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas a nivel gubernamental, que le han recortado el presupuesto para el año 2021, cuando va a asumir un reto que es tener una nueva dirección a su cargo. Entonces, son temas bastante complejos y que nos preguntamos, pero
¿Qué pasa? ¿Qué pasa que a este tipo de materias se le da tan poca prioridad? Y otro tema fundamental y que yo critico mucho en la ley y que yo no soy experta constitucionalista, al igual que tú, soy una amante y estudiosa de los temas de nuevas tecnologías, pero yo considero, y creo que eso me lo dieron en mi clase de Derecho Constitucional en segundo año de la carrera, la protección de datos es un mecanismo de defensa a un derecho fundamental como lo es la privacidad. Entonces, si se va a proteger la privacidad en una ley como lo es la protección de datos, lo que deberíamos hacer es una ley que sea una ley principal y que las demás leyes, aunque ya existan antes que esta ley, sirvan como ley principal y de marco a futuras leyes. Esta ley ha dejado fuera del ámbito de aplicación muchos sectores regulados que antes ya habían emitido resoluciones, decretos, normativas en materia de protección de la información y no es una ley principal, ¿sabes? Es como, bueno, si la ley nuestra no lo dice, acudamos a esta ley. Yo totalmente me parece ilógico, pero bueno, tampoco me he sentado y tampoco han sido activos partícipes en la discusión de esta ley constitucionalistas o estudiosos en derechos humanos en Panamá que puedan decir, oye, la ley en teoría debería ser la ley principal, deben girar todas las leyes en torno a esta ley, pero no va a ser así. Es una ley accesoria, ¿sabes? En este caso, Lía, yo creo que pasa en muchos países, bueno, no, es un tema muy relacionado con el derecho constitucional. En muchos países ya está como un derecho fundamental con nombre propio, como protección de datos personales, separado de la intimidad y la privacidad, imagen o reputación, como el caso mexicano. Pero pasa, por ejemplo, que cuando yo hablo con colegas constitucionalistas y cuando hablamos de lo que era el habeas data, ahora acción de protección de privacidad en Bolivia, no es una acción que conozcan mucho. No es una acción que se aplique mucho aquí en Bolivia, ¿no? O sea, hablas de amparo constitucional, hablas de lo que antes era ahora la acción de libertad, de cumplimiento, de otras, ¿no? Y esta es muy pocos. Yo la verdad que en cuanto a literatura de acción de protección de privacidad, he debido leer de un magistrado que cuando se llamaba habeas data, después un poco lo ha mejorado cuando era acción de protección de privacidad. Sí, ya tenemos jurisprudencia, pero y es a través de esta jurisprudencia que se han ido creando subreglas para el tema de la protección de datos personales, pero hay una confusión, te hablo del caso boliviano, hay una confusión en cuanto a que ellos consideran la autodeterminación informativa como si fuera parte de la intimidad y la privacidad. O sea, en la jurisprudencia lo han mezclado, ¿no? O sea, entonces, ya han tomado también modelos como el caso argentino de que ese archivo o banco de datos donde tiene los datos debe proveer informes, ¿no? Y cuando vos hablas con los argentinos, ellos dicen, eso está mal, no, pero bueno, al final, como no es un especialista en derecho informático, el constitucionalista o el que trabaja junto con los magistrados constitucionalistas, entonces ellos yo me imagino que hacen lo que pueden, leerán la legislación comparada, preparan y sacan las sentencias, ¿no? Es lo que está pasando en Bolivia. Aprovechando este comentario que te hago, ¿cómo era el tratamiento o cómo es hasta ahorita? Porque recién va a entrar en el próximo año la vigencia de la ley. ¿Qué acciones tienen? ¿Tienen habeas datas? ¿Cómo se procedía al ejercicio de estos derechos ARCO en Panamá hasta hoy, digamos, sin ley de protección de datos personales? ¿Sabes qué me gustaría agregar a lo que has mencionado al tema de que no consideran la autodeterminación informativa? Porque yo creo que al pasar de los años y cómo ha evolucionado el tema de protección de datos y demás, siempre ha sido un tema que lo han visto ligado a su nacimiento, su surgimiento jurídico o nocional ha surgido de la intimidad, de la vida privada, del honor, de la dignidad de las personas. Entonces, al momento de la autodeterminación informativa, y a pesar de que en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de San José se establecen mecanismos para la protección de la privacidad, que en este caso es la protección de los datos, también me parece muy curioso que no se dediquen a esto y que sea un tema que lo suelen relacionar muchísimo con los abogados que ven temas de tecnología, cuando la protección de la información debe ser tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Entonces, eso también me llama mucho la atención. En nuestros países, que la avanzada en estos temas está mucho menos avanzado que en países como Argentina o Uruguay,
que son países como homologados por la Unión Europea para el tratamiento de datos personales. ¿Y cómo era el tratamiento de los datos de los panameños antes de esta ley? Panamá, en el año 2002, emitió una ley de acceso a la información pública y habeas data. Y en esta ley se define por primera vez lo que es el concepto de dato personal. Pero básicamente esta ley trataba sobre la información en posesión de los entes del Estado, que tú tenías el derecho a solicitar tu información siempre y cuando no fuera información reservada o que tú tuvieras un interés sobre la misma. Por otro lado, curiosamente, en un acto legislativo posterior, en el 2004, posterior al 2002, se incorporan estos artículos de la acción de habeas data, de acceso a la información pública, del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y oposición, que no están taxativamente mencionados de esa forma en la Constitución, pero que haciendo un análisis y comparando, tuviéramos que hacer un retroceso, lo vemos ahí contemplado en los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución Nacional, que hablan sobre la acción de poder acceder a tu información y pedírselas a entes públicos o como privados que estén en posesión de ellas y pedir que lo puedan rectificar, cancelar o oponerse a la información. Igualmente, existen muchas leyes dispersas en Panamá que también hablan sobre el tratamiento de datos personales, pero en diferentes áreas. Por ejemplo, como sectoriales. Exactamente. Sectorialmente está mucho el tema está la ley sobre el tratamiento de los datos de los enfermos de VIH, o sea, los contagiados con VIH y cómo debe ser el tratamiento de esta información. Igualmente está la ley 68 del 2003 sobre el consentimiento informado, o sea, sobre el tratamiento de información de los pacientes en materia médica, que cuando comentemos sobre el tema de las corona apps y de las apps del coronavirus, hablaremos sobre esto. Y igualmente está el tema de la retención de datos en materia de telecomunicaciones, previa orden judicial de autoridad competente y por un periodo de 6 meses. ¿Qué otra ley sectorial tenemos por ahí? A ver, bueno, la del Buró de Crédito, que para mí es la típica muestra de lo que sería el derecho al olvido, porque 7 años después, pasado un periodo de 7 años en que tú puedas figurar en las listas de morosos en Panamá, se te borra y ya tu historial crediticio queda limpio. Entonces hay muchas leyes sectoriales, pero creo que esta ley debería marcar un precedente, un punto inicial para la concientización, el manejo, el tratamiento de los datos personales en Panamá, porque no somos lo suficientemente conscientes de las implicaciones que podrían traer un mal tratamiento de tus datos personales por aquellos terceros a quienes le damos los datos de manera tan apresurada. Entonces, creo que eso es súper importante y no únicamente datos como tu cédula de identidad personal, los datos biométricos es súper peligroso. O sea, te comento, el día de ayer una diputada acaba de presentar una propuesta de ley en el cual quiere contemplar un registro de datos biométricos, faciales, dactilares en el país para evitar la delincuencia que ha aumentado con el tema del coronavirus, porque como la gente está en una situación, una diputada que en su anterior cargo gubernamental era la embajadora, si no me equivoco, de Panamá ante Gran Bretaña, que presente una iniciativa de ley de esa manera, cuando Panamá ya tiene registros de ese tipo, y los registros de ese tipo están tanto en el registro civil panameño, cuando te vas y tomas tu foto para la cédula de identidad personal, pones tus huellas dactilares y pones tu firma, está todo almacenado ahí en el Tribunal Electoral, en el registro civil, o en migración para los extranjeros, que todo extranjero en Panamá que quiera tener un permiso de residencia, un permiso de un visado especial en el país, tiene que ir, tener una serie de datos personales, tomarse tanto las huellas dactilares como sus datos biométricos. Entonces, me parece que son iniciativas que surgen así a la deriva y lastimosamente están muy mal asesorados los diputados en Panamá, porque son iniciativas duplicadas, esfuerzos paralelos. Ya está la ANTAI, que va a ser órgano rector en protección de datos, está el Tribunal Electoral, y te apuesto, Karina, muchísimo, que esa diputada no ha tomado la molestia de antes de presentar esa iniciativa legislativa,
hablar ni con el Tribunal Electoral ni con la ANTAI, ¿sabes? Y decir, oye, hagamos algo en conjunto, que es lo que suele pasar muy comúnmente aquí en Panamá y me imagino que en Bolivia también. Bueno, en este caso, el caso de Bolivia, hasta años no ha conseguido un padrino, digamos, que entre a la agenda o no ha habido, esperemos, como alguna vez lo he manifestado en alguna webinar, que tengamos una fuga de datos como la que ha sufrido Ecuador de todos sus ciudadanos, creo que ha sido el año pasado o hace 2 años, y que bueno, ya está avanzado. Justamente invité hace unos 2, 3 programas a Lorena Naranjo, que es la directora nacional del Registro Público de Datos, y contaba que ya está en una fase de que van a empezar a tratar, digamos, los artículos. Pero sí, sabes, en el caso boliviano tenemos también alguna legislación dispersa con nombre ya así de protección de datos personales, pero sobre todo no hay una cultura por parte del ciudadano. O sea, si imagínate el abogado no tiene mucha noción de esto, de lo que da protección de datos personales, la acción de protección de privacidad, el ciudadano no está consciente hasta que no le pasa algo, ¿no? Hasta que no es suplantada su identidad, hasta que en mi país se pide mucho la fotocopia de la cédula de identidad, para todo y para nada, ¿ya? O sea, seguimos con el papel, fotocopia de para aquí, para allá, o sea, entonces, en un evento que se hizo el año pasado a través de la AGETIC, que vendría a ser como esta agencia que como tú la isla mencionas en Panamá, claro. Exactamente, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, se recababa que los bolivianos preocupados porque con esa fotocopia a veces terminaban siendo garantes en un banco sin haber dado la autorización. Y es lo que un poquito me llamaba la atención. O casos, por ejemplo, para conseguir el duplicado de chip, ¿no? O sea, era fácilmente si es que lo hacías vía teléfono. O sea, no se requería muchas veces, de acuerdo al operador, la presencia física. Entonces, tú eras mi ex enamorado, por decir no sé qué, y podías conseguir un duplicado de mi información y poder acceder a las redes sociales, les cambiaban el password, o sea, asumían la identidad de esa persona, ¿no? Porque lo podían hacer vía teléfono, porque ya tenían los datos de una cédula de identidad, o sea, muy pocos los controles, si quieres, para poder sacar el duplicado. Entonces, yo, siendo Panamá un país, como tú dices, estratégico por todo el comercio que genera, el hecho yo estaba pensando, decía, pero bueno, ahora con esta ley que van a tener, que va a entrar el 21, se van a abrir muchas puertas también desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Consideras eso positivo, pese a las fallas que pueda tener? ¿Se va a poder realizar eso? O sea, se va a poder, los países de afuera van a poder hacer una transferencia internacional de datos, las medidas de seguridad de esta ley panameña van a cumplir la normativa de los diferentes países que cuentan ya con una ley o que piden como un requisito para esa transferencia. ¿Se van a poder aceptar? No, lastimosamente actualmente la ley no cumple con ninguno de las normas o los requisitos que establece una legislación como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea para que sea homologado, partiendo por el tema de que no contamos con el principio de extraterritorialidad. O sea, los datos de los panameños solo son protegidos en suelo panameño, no importa nada más. Y ya eso nos pone en un estado de indefensión. Tal vez creo que el legislador en ese momento o las autoridades encargadas del tema quisieron ser un poco modestos, ¿sabes? Quisieron ser un poco recatados y decir, esta es nuestra primera ley en materia de protección de datos, no nos apresuremos a poner como que vamos a poder velar por la protección de los datos de los panameños en cualquier parte del mundo. Pero somos solo 4 millones de panameños, entonces tampoco el trabajo era muy difícil. Pero yo creo que no. Sin embargo, sí va a haber una gran oportunidad y yo creo que una oportunidad para muchos sectores, entre esos, tanto el legal como el técnico. Estoy dando un seminario sobre el tema de la protección de datos y le comento a los estudiantes que tienen que ver el tema como un tema técnico-legal. Y no únicamente técnico-legal, sino también como un tema en el que se involucren o participen los diferentes departamentos que más uso de los datos personales traten en su organización. No es que tecnología va a poner antivirus en todas las computadoras y va a invertir en tecnología o infraestructura y ya. No, es un trabajo que implica varios pilares y me gusta llamarlo como que uno, el marco legal es un pilar fundamental. Ese marco legal es la ley que ya tenemos
y la futura reglamentación que algún día tendremos. 2, está el pilar de las personas, el personal, el recurso humano. El recurso humano es súper importante que se le capacite y se le informe sobre el tema de la protección de datos, porque hay mucha gente que no es consciente de que qué pasaría en caso de una filtración de la información y qué repercusión traería para su empresa. Luego está el tema de la tecnología. ¿Qué tecnología invierte? Hay muchas pequeñas empresas, MIPYMES, que están pensando ya en adaptar la ley. A lo mejor la tecnología que ellos tienen implementada a la fecha es básica, pero es fundamental y muy importante para lo que quieren hacer. Pero ¿qué pasa con las empresas más grandes que manejen ya Big Data y que tengan a lo mejor infraestructura o tecnología muy poca? O sea, como no al nivel, a la escala de la cantidad de datos que ellos manejen. Tienen que hacer una evaluación de la tecnología que están utilizando. Y luego están los procesos, porque todo esto es un proceso. Esto no va a ser que de un día al otro todo va a estar perfecto y van a tener todas sus empresas adaptadas a la ley. Y estos procesos tienen que ir de la mano con cada una de las personas que manejan datos personales, que sean sus encargados del tratamiento en las empresas, el responsable del tratamiento, los custodios del tratamiento, como es llamado en la ley panameña, y qué uso hagan de la información y con qué fines, todos son la ley, los principios de la ley y esos artículos que la gente de tecnología ve como que, ¿por qué tanto de verdad de principios excluyentes y demás en la ley? Son cosas que son fundamentales y que se deben adaptar a los contratos de las empresas, a los términos y condiciones. O sea, es todo un trabajo que no es de un día al otro y que comienza con un diagnóstico inicial de un consultor y termina con la puesta en marcha a diario de quienes forman parte de tu organización, porque no es que vas a tener un consultor en protección de datos 24/7 dando el seguimiento a tus buenas prácticas. Al final, el tema de la protección de datos también se basa muchísimo en las buenas prácticas que implementemos, y yo me he podido encontrar con empresas que sus buenas prácticas llegan a un nivel que al momento de querer adaptar la ley están bastante avanzados ya, porque están bastante concientizados en cuanto a lo que implica tratar datos de terceros y que pueda haber una posible vulneración o filtración de esa información de la cual tú eres el custodio, pero que otro es el titular. Pero en este caso, Lía, entonces, según lo que comentas, parecería que hay algunas empresas que estarían al nivel del GDPR, digamos, aunque la normativa esté un poco más abajo en cuanto a niveles de seguridad, algo así, ¿no? Es lo que Sí, está por supuesto que hay otras empresas que están en ese nivel ya, y sobre todo porque sabes que en Panamá hay muchas multinacionales, exacto, eso te iba a decir. Multinacionales de origen europeo, están aplicando las normas del GDPR por encima de todo. Las que no son europeas también están aplicando las normas del GDPR, llámense empresas de Asia, por ejemplo, y por otro lado, las empresas de países en los que ya existe legislación de protección de datos, van a ver de qué manera las buenas prácticas que ellos utilizan en base a su ley van a ser compatibles o no a la panameña, y en lo que la panameña falte por cumplir o rellenar, ellos complementan con la ley del país donde tienen su casa matriz. Es lo que están haciendo las empresas actualmente en Panamá. Querida Lía, el tiempo pasa. Aquí hay una pregunta, pero antes de contestar la pregunta que me están haciendo, quisiera preguntarte, pasando al tema ya de las Corona Apps, ¿no? ¿Cómo, en este caso, quisiera preguntarte, qué opinas de las Corona Apps y si conoces qué desarrollo a nivel mundial o a nivel de Sudamérica cumple con la normativa en protección de datos personales? Me imagino que Panamá también ha tenido una aplicación de Corona App o no. A ver si me puedes comentar algo. Sí, por supuesto, y te quería comentar acerca del caso de la app, se llama Protégete Panamá, que es una app que ha sido desarrollada por la Autoridad de Innovación Gubernamental y por el Ministerio de Salud, y básicamente esta app debería cumplir, con las normas en materia de protección de datos que la ley establece. Podría ir un paso adelante. Yo siempre le digo a las personas, tienen que ir un paso adelante. Que la ley panameña no contemple ciertas cosas no significa que ustedes tienen que ir atrás de la carreta. No, siempre ir un paso adelante, porque al momento de la entrada en vigencia de la ley tienen el camino casi que solucionado y resuelto. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de las normas sectoriales. Y esa norma sectorial que existía en cuanto al tratamiento de los pacientes y de datos médicos
o en materia médica, sanitaria y demás, que creo yo que la app panameña es un poco abusiva en el tema de la retención de los datos, porque te dice que todo el que use la app estarán retenidos sus datos por 20 años y 20 años. el responsable de los datos podrá hacer cesión y transferencia de esos datos a cualquier persona sin el consentimiento del que se dio de alta en la app. Mucho tiempo, ¿no? O sea, porque la preocupación en un evento, en una webinar que participaban las autoridades de control, escuchaban que es casi la mayoría, o sea, al menos los países que tienen una ley de protección de datos y ya tienen autoridades de control, o sea, como que ya tienen experiencia, ¿no? De años de la implementación de la ley. La preocupación es qué va a pasar, o sea, se acaba la pandemia y qué se va a hacer, se va a borrar, se va a realmente cancelar el dato, eliminar, suprimir, porque esa es la preocupación, ¿no? Las Corona Apps han generado mayor control por parte de los estados. Mayormente han sido desarrollos por parte de los mismos estados a cargo de ministerios de salud, ¿no? O sea, que han estado este tratamiento, pero es grave, ¿no? Porque al final esa información, que son datos sensibles, pienso el día de mañana, yo, digamos, me he enfermado de coronavirus, esa información es súper valiosa para un empleador, para una empresa aseguradora de temas de salud, porque ya el hecho de haber sido una persona, ya no me van a asegurar, me van a discriminar. O para los lobbies farmacéuticos, para recomendarte medicamentos que puedan subir tus defensas o tu sistema inmunológico. Pero, sí. A lo mejor has quedado después del coronavirus con una afección en tus pulmones y demás. Claro. Es muy sensitivo esa... Y además, esto es a nivel mundial, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué opinas de esa alianza entre Google, ¿no? Y Apple, justamente de los dos, porque la mayoría del mundo, o tiene Android, ¿no? Que es desarrollado por Google, o si no, de Apple, el iOS, ¿no? Y que estratégicamente se han aliado para colaborar en la pandemia. Casi digo qué buenas gentes que son, pero obviamente hay un interés económico, ¿no? Porque siendo Apple que se caracteriza por ser tan protector de la privacidad de sus usuarios, el querer compartir, ¿no? O sea, ¿qué opinión merece para vos esa alianza? No solo eso es la muestra, yo solo voy a dejar una consideración, eso es la muestra de que si las grandes potencias en materia de tecnología no se ven como enemigos ni competidores, sino que se alían cuando quieren llevar un fin común, para este tipo de iniciativas como la implementación de una ley de protección de datos también tenemos que unirnos. Y yo creo que fue lo que pasó. Ahora mucha gente está sorprendida del texto de la ley y lo que la ley señala, pero nadie participaba en la discusión. Entonces, esto yo quiero decir que es como una invitación a aquellos países que aún no tengan una ley, que sea un proceso transparente, abierto, participativo, multisectorial, y que no se vean como competencia de que no voy a invitar a esta asociación porque la asociación es activista digital y viene a hacerme aquí como, no sé, grón, decimos en Panamá, y viene aquí a molestar. No, mira cómo se han unido Apple y Google. Cero, verlo como una competición, verlo como que el fin común es tener una ley que al final defienda los intereses de todos, que somos los ciudadanos, porque que tú seas el presidente de la República, sigues siendo un ciudadano y puedes verte en la posibilidad de que tu dato personal sea vulnerado. El fin de semana antepasado, un video por ahí circulando en las redes sociales de la ex primera dama de la República, regañando a los hijos. O sea, al final los gobiernos pasan por estas problemáticas, quedan. Y yo le decía en la discusión, les recuerdo claramente cuando el último día de la discusión, antes de que el proyecto pasara a segundo debate, y que no me enteré, porque me enteré cuando estaba sancionado en tercer debate, yo le decía, ustedes ahora en el 2018 están en el gobierno, pero otro año el gobierno cambia y ustedes no van a seguir probablemente en el gobierno. Y van a pasar a ser un ciudadano en la empresa privada. Y en la empresa en la que ustedes estén, pueden que se vean perjudicados por una mala ley de protección de datos. En la academia pueden que se vean, miran con cara como de esta hater que habla, ¿sabes? Sí, claro. Sí.
Es que no hay una conciencia, vuelvo a decir, no hay una conciencia hasta que no te pasa. O sea, a veces es un poquito triste, digamos, yo te digo, y lo hablaba igual con un colega, cuando yo hice esta maestría, igual que tú la hiciste en el año 2008, si no me equivoco, creo la segunda. Yo la hice en el 2002, hace 18 años. Cuando yo llegué a Bolivia era, ¿de qué has hecho la maestría? Derecho informático. ¿Y qué cosita es eso? ¿Qué? O sea, protección de datos personales. No, o sea, no había una comprensión. Y yo muchos años, gracias a Dios, encontré un lugar donde yo pude ejercer en el sentido de la enseñanza, ¿no? De la docencia como docente de derecho informático. Pero si no hubiera sido eso, en cuanto avance a normativa, se ha dado posteriormente. Te estoy hablando, nuestra ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación es del año 2011. No significa que no había normativa, había antes dispersa, ¿no? Pero todavía no hay una comprensión. Ahora yo, sinceramente, con el tema de la pandemia, con que todo el mundo se ha subido al carro de la tecnología, como que un poquito se ha puesto en la agenda y recién he dicho, había legislación, digamos, ¿no? Estaba reconocido el valor jurídico del documento, de la firma digital, la notificación, sí, ya estaba en el Código Procesal Civil, en muchas normativas, digamos, no específicamente la ley. Pero bueno, querida Lía, hay una pregunta, dos preguntas, déjame que te las haga porque ya estamos en la recta final. Dice, ¿cómo se considera el derecho al olvido en la ley de entrada en vigencia en Panamá? ¿Hay derecho al olvido en la ley de panameña? El derecho al olvido no está contemplado en la ley panameña, gracias a Dios. Ayer comentaba con un colega esto y el colega decía que no hay derecho al olvido, sin embargo tenemos el derecho a la cancelación de la información. Pero yo decía que la cancelación puede ser solicitada por el titular, ya sea porque la información está desfasada, errónea, o ya no quiere que la tenga el responsable del dato, pero el derecho al olvido tiene que cumplirse con una serie de especificaciones de acuerdo a lo que señala la famosa sentencia de derecho al olvido, que hoy es doctrina internacional y que quiere ser aplicada en muchas partes del mundo, pero que no aplica. De hecho, estaba leyendo un artículo la semana pasada que salió en Confilegal, un diario online en español de temas jurídicos, y hablaban que a un empresario se le negó la solicitud de derecho al olvido porque esa información que se hablaba sobre él era información considerada de interés público, porque se hablaba sobre su empresa desde el punto de vista profesional. Eso puede ser interés público de terceros. Entonces, ¿cómo hacemos aquí en América Latina para delimitar? Y en América Latina es muy sensitivo este tema, y un ex relator de la libertad de expresión comentaba muchísimo y hablaba muchísimo de lo sensitivo y peligroso que podía ser utilizado el derecho al olvido en América Latina para borrar la memoria histórica de nuestros países, ¿sabes? Y sí, para que algún ex gobernante dijera, quiero borrar esta fechoría que hice porque ya pasó, y nunca se me investigó y nunca pasó nada. Al final, toda esa información y todos esos datos son parte de la historia de los países, independientemente de que no haya sido juzgado, procesado ni nada al respecto. Es historia patria, se dijo y se habló, pero en cuanto al derecho al olvido, hay muchas posiciones encontradas. Es un tema muy bonito desde el punto de vista de que se da a mucha discusión, interpretación y de estudio. Animo a la gente que estudia al respecto, porque una cosa es cómo se aplica el derecho al olvido en Europa y cómo se pudiera aplicar en nuestros países a la luz de cada ley en cada país de América Latina y el Caribe. Gracias, querida Lía. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el enfoque de la protección de datos personales para los niños? Roger Vázquez pregunta. Mira, en la ley de protección de datos se habla sobre el tema del consentimiento, y hablan que el tema del consentimiento para los menores de edad debe ser cedido o concedido por quien tiene la guardia y crianza, potestad o tutela del menor. Entonces, como saben, el Código de la Familia Panameña vela por el bienestar del menor, y el bienestar del menor, a pesar de que no se diga de que el bienestar del menor incluye el tema de limitar la difusión de imágenes de menores de edad
o despixelar la cara de un menor, como pasa en países como en España, que no aparecen en los medios porque es un menor de edad. Lo mismo deberíamos crear conciencia en nuestros países. Por ejemplo, en Panamá, yo he escuchado de casos de colegas que se quejan que en los grupos escolares los padres mandan la captura de las fotos de los niños dando clase y luego esa foto se difunde por otros grupos y aparecen las caras de todos los niños, pero tú no tienes el consentimiento del padre de esos niños para difundir esa imagen. Difunde la imagen y tapa la cara de los hijos ajenos y deja la cara de tu hijo nada más, que es de quien tú tienes el consentimiento para difundir la información. Ese es un tema sobre el cual hay que trabajar muchísimo y creo que para cada tema en sí hay que trabajar de la mano. La ANTAI, por ejemplo, en este tema debería trabajar enormemente junto con la Secretaría de Niñez y Adolescencia en Panamá, que ve los temas de niñez y adolescencia. Y bueno, eso en cuanto al tema de los menores de edad en la Ley de Protección de Datos panameña. Pero bueno, para terminar nuestra entrevista el día de hoy, tengo que hacerte la pregunta que siempre hago a los invitados, es decir, ¿cómo se interesa Lía Hernández por las tecnologías de información? ¿De dónde viene ese interés? ¿Qué te lleva a hacer la maestría, a dedicarte a esto, a crear, a ser una activista, a todo el currículo que has sido formado todos estos años? Contanos un poco de tu lado más. Mira, yo creo que viene un poco desde el colegio, porque yo era muy mala en física, pero todas las demás asignaturas de ciencias sí me va bien, como química, álgebra, esas asignaturas que la mayoría de la gente piensa que a los que somos abogados hoy en día no nos iba bien en el colegio. Y yo decidí estudiar Derecho. Y en esa época se decía que en Panamá todo el mundo era abogado. Imagínate ahora que hay 26,000 abogados en un país de 4 millones de habitantes. Uf. Entonces, yo decía siempre como, sí, yo voy a ser abogada, pero voy a hacer la diferencia y voy a ser como una abogada como pocos y demás. Y bueno, fue como estudié la carrera y escogí una asignatura electiva en la facultad que era informática jurídica, asignatura que en los tiempos que corren hoy en día fue eliminada del pensum académico de la carrera de Derecho en la Universidad de Panamá. Imagínate, en vez de cambiarle el nombre, evolucionarla, la quitaron del pensum. Así vamos en Panamá. Y me interesé en la asignatura, más que todo, no era como muy profundo sobre estos temas ni demás, pero un pincelazo se daba hasta que al momento de escoger mi maestría y en qué estudiar, busqué la universidad en la que yo quería estudiar, que desde que estaba en primer año de la carrera, lo que quería estudiar en esa universidad, que era la universidad más antigua del mundo occidental, que es la Universidad de Bolonia, y busqué como maestrías relacionadas con el tema de mercantil, de hecho mercantil, comercial, porque me gustaba esa temática. Sin embargo, me apareció de repente la maestría en Derecho Informático y apliqué, ya había aprendido italiano, pasé la prueba de admisión de que conocía el idioma y que podía entender la clase en italiano. De hecho, me recuerdo que sentía como que era demasiada información en otro idioma para mí, y ahora yo puedo ver una película en italiano tranquilamente y veo como que no es tanta información, pero una cosa es estudiar en el idioma, otra cosa es ver la televisión en el idioma. Y ahí comencé, y luego de eso me gané una beca para estudiar en España. Yo pensaba volver a Panamá y decir, bueno, ¿qué me tocará? Buscar un trabajo en un despacho de abogados y ahí facturar para otro, hasta que volví a Panamá y hice eso, trabajé en un despacho y dije, esto no es para mí, voy a dedicarme, voy a fundar mi firma pequeña, comenzaré con casos que tengan que ver con temas mercantiles, administrativos, y por ahí iré incorporando la temática tecnológica. Y con el tiempo, y apoyada por un colega venezolano que en esa época emigraba a Panamá, me dijo, créate un instituto que tenga que ver con temas de tecnología, Lía, y fue como creamos Ipandetec junto con otros colegas, amigos de mi vida de pasante de abogado en un despacho de abogados. Y ha sido como he ido desarrollando mi carrera en base a esto. Me dedico full, 100%, estoy todo el día trabajando en temas que tengan que ver con tecnología y derecho. Y creo que es una satisfacción para mí poder dedicarme a lo que estudié y a lo que me especialicé, porque veo que hay mucha gente que estudia una maestría o una especialidad fuera de su país por el tema de hacer currículum, pero no se dedican a eso, y es como, ¿de qué vale no poder aplicar
lo que te costó tanto para sacar una maestría en otro país, que no es nada fácil, pues. Entonces, prácticamente así viene un poco mi interés por la tecnología y el derecho, y a lo que me dedico actualmente. Estoy en mis dos roles, asesorando sobre todo a mis pymes y empresas en temas de tecnología y derecho en Panamá, y por otro lado, en mi rol de cofundadora y que dirijo al equipo de trabajo de IPANDETEC, que es la ONG que, por decirlo así, creo que es la principal ONG en temas de derechos digitales e incidencia en políticas públicas en Centroamérica. Gracias, Lía. Yo te veo muy activa con el trabajo que realizas. Estamos en un grupo donde compartimos información y siempre estás haciendo eventos. Te sigo cuando puedo, porque a veces también tenemos una lluvia de webinars, no más este año. O sea, me acuerdo hasta el año pasado no era tan común, pero este año hemos tenido, yo creo, sobredosis de webinar. Pero bueno, vale la pena, ¿no? O sea, hay tanto por aprender en nuestra área. O sea, es lo que me gusta. No puedes definir ahora ya, no, estás tratando de terminar un tema y o sea, surge otro nuevo, ¿no? Y toca estudiar y leer y bueno, a mí me gusta mucho, me apasiona eso también, lo que es diferente. Lía, muchas gracias por tu tiempo, por transmitirnos los conocimientos. Yo creo que va a ser importante para nosotros tener toda esta información y sobre todo, ojalá que las autoridades que asuman en mi país el tema de la protección de datos personales, ya sea del órgano público, del sector privado, o sea, puedan participar. Lo ideal sería tener una mesa con todos los actores, así como la gobernanza de Internet, las múltiples partes interesadas, porque el tratamiento de los datos personales es transversal absolutamente a todas las áreas y toca, durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos, estamos proporcionando nuestra información. Entonces, también se tiene que trabajar mucho en mi país en tema de la concientización y en los menores, ¿no? En los millennials, que tienen otra forma de pensar en relación a la privacidad, donde para ellos la exposición es una parte de su vida, ¿no? Ellos viven en las redes. Entonces, lo que nos has comentado en esta entrevista va a ser importante y que la vamos a considerar. Lo bueno es que se queda ahí en YouTube y el que quiere escuchar, pues... Por supuesto, es como, creo que las experiencias en los procesos legislativos para temas de estas leyes de tecnología en los diferentes países, deberíamos tomarlo en cuenta. En Panamá suelen copiar y pegar las leyes y copiarse, pero luego la realidad de cada país es muy distinto. Hablamos un mismo idioma, pero no tenemos las mismas necesidades. En general sí, pero cambia para cada caso en concreto, y en temas de tecnologías, Panamá, que tiene tan buena infraestructura, es muy estratégico en estos temas, debió hacer una ley más rigurosa. Esperemos que la reglamentación pueda solventar aquellos vacíos que la ley deja y que con el tiempo se vaya mejorando. O sea, al final, en eso sí coincido con esta funcionaria que una vez dijo: no hay ley perfecta, y me lo tomé como un poco a mal, pero no hay ley perfecta, pero estamos nosotros para poder aprender de las prácticas o los errores que han cometido nuestros vecinos a nivel de países, y ver qué se puede hacer para potenciar diferentes áreas a nivel de Panamá, a nivel de la economía digital, de la competitividad del país, de muchas cosas. Y creo que es lo mismo para todos los países que aún les falta por regular esta materia en una ley en concreto. Bueno, Lía, vos te espera mucho trabajo, ¿no? O sea, ahorita estás con el tema de las clases, de justamente enseñar un poco de lo que es la protección de datos, pero al año, cuando ya entre a vigencia, ¿no? Ya van a ser empresas, todas las empresas, sector público, privado, que van a requerir justamente de personas capacitadas. Hoy en día hay hasta maestrías en protección de datos personales. O sea, el tema del GDPR ha pegado muy fuerte a nivel europeo y a nivel de especialización. O sea, hace 20 años atrás no te hubieras imaginado tener una ley, un máster específico de protección de datos. Hoy hay certificaciones en protección de datos, hay muchas cosas en materia de protección de datos, por supuesto. Bueno, Lía, muchas gracias. Agradezco a todas las personas que se han conectado, nos han visto. También mencionarles que el próximo jueves también los esperamos. Vamos a tener como un invitado a una persona que tú también conoces, Lía, Carlos Guerrero,
de Perú, quien hablará sobre el análisis, sobre la implementación del convenio de ciberdelincuencia al Perú. Entonces, queridos amigos, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, de YouTube, y también estamos en el sitio web de Entel Digital, que es www.digital.entel.bo. Así que nos vemos y gracias, Lía. Te mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos veamos en persona. Espero que pronto nos veamos en persona, claro que sí. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse. Chao. Chao.